En el siguiente video daré respuesta a la pregunta: ¿cuál es la utilidad que tiene la sociología contemporánea en el estudio de las relaciones internacionales? Para poder comprender un poco mejor este tema, daré mi definición de sociología y de relaciones internacionales. Para ser más exacta en mi definición de qué es la sociología, tomaré en cuenta uno de los autores que llevé en el semestre, el cual es Pérez Cruz Luis. Él define la sociología como la disciplina cuyo objeto de estudio es toda la manifestación que el hombre vive en sociedad, es decir, el lugar que habitamos y compartimos con otros hombres, de tal manera que no podemos alejarnos ni mucho menos dejar de participar en su desarrollo y evolución a través del tiempo. Las relaciones internacionales es la interacción entre los actores de una nación de forma individual o colectiva. Se refiere también al estudio de los procesos, explicación de los fenómenos y a las relaciones sociales, así como al análisis del comportamiento humano de una comunidad, traspasando fronteras para el intercambio político, social, económico de una sociedad internacional, la cual está sujeta a constantes cambios. Respondiendo un poco a la pregunta inicial de cuál es la utilidad de la sociología en las relaciones internacionales, puedo decir que la sociología aporta a la política internacional el conocimiento de las sociedades humanas, de las que el Estado es la forma jurídicamente organizada. La formación sociológica de los pueblos, su psicología colectiva, su composición étnica, las relaciones entre sus clases y elementos, la actitud comunitaria con que un pueblo se sitúa ante otros pueblos o reacciona frente a ellos son factores decisivos para la explicación e interpretación de los hechos internacionales. Es por eso que a la sociología se le considera como ciencia monitora de las relaciones internacionales. El hecho social es un concepto básico de la sociología y acuñado por Durkheim, el cual considera como los caracteres culturales que moldean a los sujetos y les predisponen a comportarse y pensar de determinada manera. Este concepto lo ocuparemos en las relaciones internacionales para poder orientar el esfuerzo diplomático de un país. En los dominios de las relaciones internacionales surge como tema central el concepto de poder nacional, el cual a través de estudios de sus constituyentes entrega sugerencias claves para orientar el esfuerzo diplomático de un país. Se analizan varios factores, entre ellos el factor humano, el cual explicaré con el concepto de hecho social y cómo se aplica en las relaciones internacionales. Los factores humanos que se analizan en las relaciones internacionales para una mejor diplomacia tienen que ver con los hechos sociales, si bien este se analiza en la población y la idiosincrasia o característica nacional que constituyen los pilares del factor humano, en la cual sirven para tomar una mejor decisión en cuanto a estrategia de política internacional. Los factores humanos que analizan las relaciones internacionales para una mejor diplomacia tiene que ver con los hechos sociales, ya que en este factor se analiza la población y la idiosincrasia. Marx adoptó una perspectiva racional del mundo social. Al igual que las relaciones internacionales, esta analiza las relaciones entre diversos aspectos del mundo social, donde las relaciones entre los individuos, entre los diferentes grupos de personas y entre las diversas subunidades de la organización, estas pueden ser analizadas bajo el meticuloso escrutinio del pensador dialéctico. Parsons, en su teoría parsoniana, menciona que el poder no representa un medio fiable para el mantenimiento del orden en la sociedad. Considera que el uso del poder provoca reacciones negativas que conducen a un mayor desorden. Y esto en las relaciones internacionales es algo cierto. El Estado, como actor privilegiado de las relaciones internacionales, puede ejercer su poder. Lamentablemente, esta es una de las causas por la que han ocurrido muchos fenómenos internacionales, pues bien menciona Parsons, el uso del poder provoca reacciones negativas. Existe una identificación entre las relaciones internacionales y las relaciones interestatales. Ambas comparten el núcleo de política internacional por un doble motivo. Las relaciones interestatales son las relaciones entre los estados, el cual toma en consideración varios factores como es el económico, el social, el geográfico, el cultural, el jurídico y político. Todos estos factores son analizados por la sociología. Las relaciones interestatales son las relaciones entre los estados, el cual toma en consideración varios factores como es el social, económico, geográfico, cultural, jurídico, político. Todos estos factores son analizados por la sociología. En las relaciones internacionales, sea cual sea el tipo de Estado, se llega a la conclusión de que los individuos organizados en clases sociales ejercen una influencia decisiva sobre el Estado. Tal como Merton afirmaba que los funcionalistas habían limitado el análisis de la sociedad, él consideraba que era necesario estudiar las organizaciones, instituciones o grupos desde varios ángulos, tal como en las relaciones internacionales, ya que ofrecen una influencia decisiva sobre el Estado. En muchos casos, la sociología nos da clave para entender el porqué de la economía, la cultura o la política en los estados, al atender las características de los miembros de este. Como bien decía Durkheim,
La sociología es el estudio de los hechos sociales, los cuales son exteriores al individuo y al mismo tiempo moldean las acciones humanas de un modo inevitable y significativo. Así también, en toda sociedad humana, cada una se distingue por hechos sociales diferentes de sus miembros individuales y entre ellos. En muchos casos, la sociología nos da clave para entender el porqué de la economía, la cultura, política, de los estados al atender. Ahora que ya vimos todos los ejemplos de los sociólogos importantes para la sociología y sus teorías y cómo se aplican en las relaciones internacionales, daré un poco más concisa mi respuesta a la pregunta inicial. Ambas se entrelazan por la relación que existe entre el estudio de los individuos. Como bien mencioné, las relaciones internacionales, lo que le interesa en primer lugar es el medio y los lazos que unen a todos los organismos que viven en ese medio. Y la sociología estudia los organismos individuales y sus relaciones con el exterior. La sociología se centra en dos problemas: en la estructura o constitución de la sociedad, en sus condiciones constantes. Uno de los factores de las relaciones internacionales fundamentales es la constitución de la sociedad. Esta, donde estudiamos, analizamos y explicamos los fenómenos internacionales que existen. La sociología genera un conocimiento objetivo y aplicable al caso de las relaciones internacionales, el cual creo que le brinda elementos fundamentales para que éste tenga una mejor toma de decisiones. Aunque creo que también tiene que ver la relación que existe entre que ambas son abordadas desde la perspectiva del horizonte de las preocupaciones y de la temática de los realistas. Aun cuando esta apreciación pueda ser exagerada, no lo es, ya que el acerto de la sociología proporciona a la política internacional datos de capital importancia para la consecución de sus indagaciones y para la evaluación de los valores humanos, que son su principal elemento.